that optimizes your digital media relation efforts with a faster and more efficient approach. It operates as an all-in-one management tool where you can spot collaboration opportunities, manage your communications with the media, automate workflows, monitor your link profile, report all your efforts to your customers. Many companies waste their time and money on strategies based on link buying and other outdated authority building techniques. These outdated procedures no longer give results. Link Affinity identifies potential collaborations with relevant media that will help build your brand's topical authority, resulting in a positive impact on your rankings. Nowadays, for a search engine to consider you a topical authority, you must become a real authority, and that is the mission of Link Affinity. With an advanced natural language processing system, it calculates semantic affinity by crawling up to 10,000 URLs for each prospect and analyzing their content, tagging, and ranking terms. Link Affinity performs an automated analysis of your link profile applying the naturalness algorithm. Naturalness seeks the balance between semantic affinity, authority, and penalty risk. Unlike other tools, Link Affinity devalues spammy links just like Google does, avoiding negative reports from automatic spam. You will save hundreds of hours by using our semantic automations. Let the AI work for you by selecting only those media opportunities that will add value to your project. Link Affinity's demanding quality filters will save time on manual analysis. Link Affinity integrates with tools like Ahrefs, SEMrush, Majestic SEO, or Systrix. With Link Affinity's complete management system, you can plan your campaign, organize your tasks, and reach out to your target media. You can also transfer the outreach to our team, who will exclusively negotiate with the media based on your collaboration request. Thanks to GDP technology and the experience of your clients, you can identify hot topics and suggest collaborations related to them to all kinds of journalists or content creators. Receive collaboration pitches from media looking for expertise. Link Affinity connects journalists with experts on topics relevant to their stories, participate in interviews, provide information of interest, or collaborate on articles. You will be able to generate reports of all the activities carried out for your clients. Link Affinity changes the way of understanding and executing digital PR, ethical link building, and brand building campaigns. Due to this paradigm shift, Link Affinity has earned numerous industry awards, including Best PR Tool and multiple software innovation nominations. Thousands of clients have tried our method and have seen how easy it is to maximize their efforts and increasing productivity while improving final results. With our certified partner program for agencies, you will also have all of your clients on a single panel with personalized reports and much more. Request your free demo now at linkaffinity.io. Gracias, gracias. Voy a quitar esto por aquí. Como me las vais a devolver. Vale, bueno, que ya ha empezado el tiempo. Hola, buenos días. Soy César Aparicio, voy a hablar del poder del estilo para impactar tu SEO. Me parece, está mal que yo lo diga, pero sería peor que no lo dijera. Me parece espectacular lo que os voy a contar hoy. ¿Cómo superar los desafíos del anonimato en un proyecto online? Voy a empezar con inicio, nudo y desenlace. Hacía una retrospectiva de los 10 años en homenaje al SEO on the Beach, bueno, y a toda la comunidad y tal, para haceros un poquito la pelota. Todo joven gozador es el prospecto de un anciano melancólico. Hace 10 años hacíamos cosas súper guays en Internet, que ahora ya nos han dejado de funcionar. Bueno, pues vamos a hacer una retrospectiva respecto a eso. Y bueno, todo tiene su carril y se va a entender bien. Hace 10 años, bueno, hay hypes ahora, está la inteligencia artificial, está el hype de Google Analytics 4, hace unos años estaba el hype del Movilgedón, por ejemplo, y hace 10 años, lo recuerdo bien porque era ponente en el SEO Pro y estuve hablando de esto, estaba de moda el del Author, Google Plus, los círculos de Google Plus. Aquello era como una locura brutal de si van a ser más importantes el contenido o los autores, darle relevancia a los autores, etcétera. Para aquellos que no estuvierais hace 10 años en el mundo del SEO, este era otro hype. No hay hype. Dale ahí al volumen. El tiempo, mal. ¿Suena? No. No hay hype, lo veremos luego. 3 años después llegó Google y dijo,
vamos a acabar con el fin de la autoría del del author. Vamos a quitarlo porque no somos capaces de desenvolvernos con ello, ¿vale? Lo pararon ahí, dijeron que lo quitaban. ¿Lo quitaron realmente? Ahora lo veremos. Hace 8 años tuve la suerte de estar en este mismo sitio. Hay un play que no va a sonar. Venía de Irlanda, solté la pinta, que es donde vivía, y cogí la caña aquí. Esta presentación que pongo ahora es un pantallazo que lo utilizo para dar clase a día de hoy y que lo puse igual, tal que está, hace 8 años. Y es básicamente hacer un análisis de texto de un artículo de Dublín donde saco diferentes cuestiones estadísticas, longitud de las palabras, número de párrafos, de longitud de los párrafos, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué vale? Pues mira, vamos a hacer un análisis sencillo de esta palabra. Aquí de chill comiendo callos, ¿vale? Para mucha gente esto puede ser un oxímoron, pero aquí queremos saber la autoría de esta frase de una manera sencilla. Vamos a hacer una pequeña reducción. Aquí de chill comiendo callos ya sé que es en español. Si utilizo Google Trends, sé que el sitio donde más se utiliza en español que se utiliza la palabra callos es en España. Por tanto, es una persona española de España. Si utilizo Ngram Viewer, me va a salir que la tendencia de utilizar la palabra chill es a partir de 2010. Por tanto, con esas 3 cosas puedo saber que es español, de España y joven. Por tanto, he hecho una reducción de Internet que es de 7.000 millones de personas pasa a 500 millones de hispanohablantes, de 500 millones de hispanohablantes a 50 millones de españoles y de 50 millones de españoles a 3 millones de españoles jóvenes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un texto no solo tiene la información que te muestra, sino que tiene una información intrínseca, correlaciones entre las palabras, el idioma, neologismos, tecnicismos, SEO, keyword, SERP, ese tipo de cosas, regionalismos, AUPA, ARSA, Mazo, por ejemplo, y el análisis de contenido y minería de datos. Correlación entre las palabras que nos dicen mucho más de lo que podemos esperar. Determinar si algo es bueno es difícil, pero cuando algo es malo es más evidente. Para facilitarnos el trabajo nos ayudamos de personas, autores, a las que se le atribuyen buenos criterios. Por ejemplo, yo tengo 2 horas para invertir en una película. 10 personas me decís, ve esta película, y ninguna me decís, ve esta película, yo me voy a fiar de vosotros como pequeños autores, como prueba social y voy a invertir el tiempo ahí. Si Albert Einstein dice, el mejor libro de física que he leído en toda mi vida ha sido Física para principiantes de ediciones Barco de Vapor. Yo que soy fan de la física digo, pues me voy a leer, solo con que un autor me lo diga, me voy a leer lo que me ha recomendado Einstein. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? En Internet hay un montón de contenido generado que no tiene ningún tipo de autoría. Esa parte de los autores, tu sitio web está lleno de contenido vacío. Por ejemplo, es muy importante esto que voy a decir para los sitios Your Money, Your Life, seguros, salud, todo lo que tengas que meter a tarjeta de crédito y de aquí en adelante será para todos los sitios. Fijaos, más de 10.000 redactores de contenido en todo el mundo. Estás contratando contenido de aquí, por ejemplo, y cada contenido es de su padre y de su madre. ¿Qué es lo que pasa? Que el contenido que escribe cada persona tiene su propia huella, la huella personal, determinados parámetros. Yo escribo diferente que cada uno de vosotros y vosotros diferente de mí, por ejemplo, ¿vale? Decía Matt Katz, apoya el anonimato. Lo apoyaba entre comillas. Veo 2 grupos de personas en línea, los spammers y las personas reales. El objetivo de la etiqueta Real Author es lograr una experiencia de búsqueda mejorada. Esto da a los escritores una identidad y una reputación. Básicamente lo que te estaban diciendo aquí es, si no está etiquetado tu contenido, estás probablemente haciendo spam. Contenido, por ejemplo, generado con IA, etcétera. Lo tienes que etiquetar como autor, pero aquí van a surgir varios problemas. Un sitio web, por ejemplo, 1.186 URLs son del blog. El 90% de tu sitio es del blog. Esto es un sitio Your Money, Your Life. ¿Qué pasa? Que las últimas actualizaciones que están pasando ahora, las de reviews, cores update, etcétera, van muy relacionadas con la calidad del contenido EAT. Y te puedes comer una caída de tráfico de estas características. ¿Cuánta pasta has invertido tú en tu sitio web generando contenido? ¿Qué tienes? 1.000 artículos, lo que hayas pagado, 5 euros, 20 euros, 30 euros, lo que te vayas a gastar en el futuro, cuánto tiempo estás invirtiendo en generar contenido con IA, etcétera. Vamos a intentar resolver este problema. Antes te decía Google, utiliza las metaetiquetas, ya no. Utiliza contenidos muy largos para facilitar el trabajo a su procesador de lenguaje natural, ya no. Luego te dice, utiliza contenidos más cortos con mayor entropía de la información para no poner mazacotes así, ya no. Antes te decía, puede publicar el contenido quien sea, aunque sea anónimo, y ahora te dice, no. Ahora tienes que publicarlo bajo la autoría de alguien para que no sea spam. Por eso me gusta mucho esta frase de cuando tenía 14 años, robé un trozo de pan para comer. Me metieron en el calabozo y me dieron pan gratis durante 6 meses. Esa es la justicia de la vida. Pues como Google tampoco es justo, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos. El Ludo, método de atribución de autores. Esto funciona de la siguiente manera. Tienes un artículo y ese artículo tiene unos patrones estadísticos en la manera en la que se redacta. Se le atribuye a un autor. Otro artículo que tiene otros patrones estadísticos se le atribuye a otro autor. No es lo mismo lo que escribes tú que lo que escribo yo.
hay diferentes sistemas para analizar esto. Por ejemplo, a través de vectores como Word2Vec, vectorizas un artículo, vectorizas otro, ves si están muy próximos y entonces son del mismo autor. No solo hay para la atribución de autores, sino también hay sistemas para detectar que estás haciendo trampas como autor. Aquí hemos hecho un gráfico muy representativo que es lo siguiente. Aquí tengo un texto escrito por César Aparicio y lo etiqueto, y lo he escrito yo realmente, lo etiqueto como César. Este texto tiene unos patrones estadísticos. Longitud de las palabras, expresiones, etc. Cojo otro artículo escrito por César Aparicio, con unas características estadísticas igual, las mismas. Los dos atribuidos a César Aparicio. Pongo los dos artículos en contexto y tienen patrones estadísticos convergentes que se le pueden atribuir al autor César Aparicio. Si cojo un artículo escrito por César Aparicio y cojo un artículo que no es de César Aparicio y lo etiqueto como César Aparicio, van a tener patrones estadísticos divergentes, por lo que no se lo voy a poder atribuir a César Aparicio. Van a saltar las alarmas de spam. Un ejemplo claro, que esto me parece muy interesante, es el paso del contenido, de la importancia del continente al autor y el contenido. La importancia de deslocalización de autores. Antes era muy importante el soporte donde se publicaba un artículo. Ahora es más importante, o muy importante también, quién está generando este artículo. Imaginad que llega Marie Curie y va a hacer un trabajo y lo quiere publicar en Cráneo Privilegiado o en el New York Times. ¿Dónde va a tener más visibilidad? En el New York Times. Pero ¿es justo que un trabajo de la calidad de Marie Curie tenga más relevancia o menos en función de dónde esté publicado? Un trabajo de Marie Curie es igual de relevante donde se publique. Pues eso es a lo que me refiero con deslocalización de autores. Tú puedes generar, esto es Link Affinity con Expert2My, tú puedes generar contenidos de calidad que da igual que estén. Lo importante no es el soporte donde están publicados, lo importante es el contenido y el autor. Fijaos, pregunta SEAT. ¿Está el contenido generado en masa para determinar si un contenido es de mala calidad? Pasa como antes, no te dicen si es bueno. ¿Está el contenido generado en masa por un gran número de redactores y repartido en una amplia red de sitios? Es decir, ¿has contratado el contenido masivamente, lo has publicado en tu sitio anónimamente para posicionar por keywords? Base AT de las guidelines de Google. ¿Se muestra claramente a los visitantes quién ha creado el contenido? ¿Las páginas incluyen una firma y se muestran en el lugar indicado? ¿Las firmas proporcionan información adicional sobre el autor? Te está diciendo, ¿has generado contenido sistemático, lo has publicado en tu sitio y no tiene un autor? Mal. Y además lo tienes que etiquetar como un autor, pero los autores no te los puedes inventar porque tienen que estar respaldados bajo un perfil de autor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora cada vez que etiquetamos un artículo con RELAUthor? Pues lo que estamos haciendo es un aprendizaje supervisado de los artículos que estamos publicando. Le estamos diciendo a Google, este es mi patrón y este soy yo. Este es mi patrón y este soy yo. Les estamos ahorrando un trabajo. Si queréis lo podemos hablar luego por internet, pero sería algo que estaríamos preentrenando el dataset con un sistema que se llama fine tuning. Sistemas para analizar autoría de artículos, perdón. Utilizando BERT. Estos son un análisis de 600.000 artículos. Perdón. Sí, por favor. 600.000 artículos y 20.000 autores. Y han intentado ver si el sistema automáticamente, en función de los patrones, se lo puede atribuir a una persona o a otra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son textos cortos, un sistema con BERT, la probabilidad de acierto es muy alta. Y la probabilidad, cuando son artículos largos, es menor. Pero si os fijáis, utilizando algoritmos como BERT, algo más complejo, que necesitan un dataset, etcétera, la probabilidad de acierto a este sistema, que es el estilo del que nosotros más nos vamos a centrar, es más o menos la misma. Y hacer una cosa con esto es mucho más sencillo que hacerlo con esto. También hay otros sistemas, Are You Robert o Roberta, esto no es un chiste, para saber si eres uno o eres otra persona. Y todo esto era para llegar a esta conclusión, a estas conclusiones en las que vamos a llegar ahora. El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto, lo que significa excederlas. Necesitaba hacer una introducción para poder contaros esto que os voy a contar ahora. Y aquí es cuando ya es el desenlace, más o menos, y se viene la magia. Espero que las canciones suenen. Convertir un artículo genérico o sin atribución en uno atribuible a un autor. Es decir, de todo el contenido que tienes tú, que a día de hoy no va a funcionar prácticamente para nada porque va perdiendo valor, os he puesto un gráfico real de antes, vamos a conseguir que lo que es genérico ahora deje de ser genérico. El estilo se tiene o no se tiene, eso es un hecho. Vamos a intentar crear un producto mínimo viable, lo podréis hacer vosotros a lo mejor con ChatGPT. Ahora cuando acabe voy a poner un plugin que necesitáis
para hacer determinados cálculos súper sencillos de un análisis de texto, ¿vale? Lo publico ahora en Twitter. Vamos a hacer el producto mínimo viable porque el hardware siempre tiene unas restricciones de capacidad computacional, etcétera, etcétera, en el que no quiero entrar. Lo que vamos a hacer es algo que no encaja, hacerlo encajar. Aquí tengo 6 artículos. 5 de ellos siguen un patrón y este sigue un patrón diferente. Yo no puedo etiquetar los 6 artículos a mi nombre porque este tiene un patrón divergente. Me van a saltar las alarmas de spam. Imaginad el sitio web. Estos son los artículos que he escrito yo. Y los verdes y los rojos los ha escrito otra persona. Pero yo los tengo que etiquetar en mi sitio a mi nombre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Normalizar estadísticamente los verdes y los rojos para que coincidan igualmente con los azules. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la extracción de características, con una cosa que se denomina estilometría, que es muy sencillo. Ya hemos visto que el índice de acierto entre utilizar BERT y estilometría es muy similar, ¿vale? Y esto sale extraído de papers científicos, es decir, no me lo estoy inventando yo. ¿Y qué es la estilometría? Sacar el estilo concreto de cada artículo. La longitud de las palabras, eso que os contaba que puse hace 8 años hablando de procesamiento del lenguaje natural, el número de palabras, la media de la longitud de las palabras, el número de palabras cortas, la proporción de números y letras mayúsculas, etcétera. Estos son papers académicos, que es como se hace, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un texto de César Aparicio, por ejemplo, y el texto medio, cojo varios textos, se los paso y le digo a ChatGPT, analízamelos estadísticamente. Sácame de ese texto la longitud, el número de palabras, media de la longitud de las palabras, número de palabras cortas, etcétera. Y me va a sacar estas características. Estas son las características técnicas concretas de la manera en la que yo escribo. Es mi huella a la hora de escribir. ¿Y qué es lo que le voy a hacer? Voy a coger esto y le voy a decir, este texto genérico que hay en este sitio web, en mi sitio web, me lo vas a modificar utilizando estas estadísticas. Pues si el artículo, imagínate, tengo artículos, mis artículos son de 1000 palabras, por hacerlo simple, y tengo uno de 600 palabras, lo que le voy a decir a la inteligencia artificial es, alárgame este texto 400 palabras. Utiliza determinados tipos de caracteres y adáptamelo al patrón particular mío. Entonces, convierto lo genérico en algo que sí lo puedo atribuir a César Aparicio. Pero además, lo que le podemos dar es una pequeña vuelta y decir, si yo quiero, yo soy César Aparicio y tengo 100 artículos que no se me pueden atribuir y mis artículos son de media 1000 palabras, no voy a generar artículos también de 1000 palabras porque eso no sería normal, no seguiría una distribución estadística normal. Lo que le meto es una desviación de menos 5%, por ejemplo, y le digo, efectivamente, siguiendo una distribución de probabilidad normal, y le digo, yo tengo una media de 1000 palabras, pero me vale que me escribas entre 950 palabras y 1050 palabras, y ahí hay una divergencia de patrones que se asemejan al patrón de escritura de César Aparicio. Se lo meto a un contenido genérico y ya está escrito por César Aparicio. Pero además le vamos a meter un punch extra y vamos a utilizar Apax o Apax Legomenon, que es, tenemos un texto y de este texto saca las entidades o palabras únicas que solamente aparecen una vez en el texto. ¿Qué quiere decir? Fijaos, eso es un artículo de seguros. Y le digo, sácame el Apax Legomenon de este artículo. Y me saca palabras, que no lo veo muy bien, pero pone transporte de mercancías, CMR, transporte no sé qué. Son palabras técnicas y entidades semánticas exclusivamente del clúster de transportes. Lo que le voy a decir ahora es decir, sácame los patrones de César Aparicio, se los metes, los estadísticos, se los metes al artículo genérico que no es de César Aparicio para que tenga la misma similitud de patrones. Y además, me coges al azar 5 de estas palabras, 5, 6, 10, las que consideres, y me las metes en el texto genérico. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido con esto? Introducir neologismos, tecnicismos propios, maneras de hablar. Por ejemplo, a lo mejor un vasco es aupa, uno de Andalucía arsa y yo diría mazo, por ejemplo. Y entonces esto los va metiendo. Y no solo tienes la huella estadística dentro de tu artículo genérico, sino que además tienes una huella en palabras particulares que denotan que lo has escrito tú. Pasos. Extraer los detalles de un artículo escrito por ti realmente. Dices, voy a que tengan más menos 5%. Extraer los detalles de Apax Legomenon, singular. Modificas los artículos necesarios, es decir, sacas estos patrones y dices, hazme un artículo o modifícame este artículo con estos patrones. Coge de todas las palabras que yo suelo utilizar, me coges 5 al azar y me las metes también en ese artículo para que le dé más naturalidad. Y luego le asignas un autor y dices, lo que era genérico ahora es de César Aparicio, de esos miles y millones de artículos que están por Internet
dando vueltas. Esto sería, con la terminología actual, un resumen. No, quiero que me escribas como si fueras un experto en marketing digital. Eso es como un poco arcaico, ¿no? Quiero que escribas siguiendo los patrones estadísticos de César Aparicio, porque cuando le vayas a pasar un algoritmo para saber si soy yo, quiero que detectes que soy yo, pero no porque lo pone debajo, sino porque estadísticamente soy yo, indiferentemente de que lo diga o no lo diga. Y como hemos visto antes, puedes utilizar un sistema de estilometría que tiene el mismo porcentaje de acierto aproximadamente que un sistema como BERT. Por tanto, lo que antes era divergente y genérico, ahora todo está atribuido a César Aparicio. He recuperado un montón de contenido que iba perdiendo tráfico con unos pequeños cambios y ahora todo eso que perdía tráfico me lo puedo atribuir a mí mismo. Si luego además hago como Google, modifico los artículos e incluyo aquí abajo última actualización de no sé cuándo, pues puedo ir recuperando mis contenidos, actualizándolos y es como si los hubiera revisado, publicado yo y hubiera hecho todo ese trabajo. Igual que Google va cambiando las reglas todo el rato, bueno, pues que no nos estén jodiendo todo el rato y nosotros hacemos todo lo posible. Por tanto, utilizar el cerebro de una manera diferente, no, escríbeme como tal, no, vamos a intentar pensar como piensan las máquinas, ¿vale? Me gusta mucho esta expresión, siempre me ha gustado la gente que va contra el viento y contra la corriente, los que no se ponen del lado de los fuertes. Amo a esas personas porque tienen el viento en la cara y siempre huelen y olerán a limpio. Lo genérico no es chill, lo que es chill es la estadística, ¿vale? La podemos utilizar de una manera sencilla para nuestras cosas. Y yo acabo diciendo de nada porque os he dado un tip muy guapo para vuestro sitio web. Para quien tenga dudas, cráneo privilegiado, este es el final de Luces de Bohemia. El mundo es una controversia, un esperpento. Cráneo privilegiado. Gracias. Gracias.